Bien, la Revolución Rusa es el hecho que sigue, el tercer acontecimiento. Ocurrió en Rusia en 1917, durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasaba en Rusia? ¿Por qué tuvieron esta revolución? Los rusos vivían desde siglos atrás bajo un sistema que era una monarquía absoluta, o sea que tenían un rey que gobernaba. Ese rey en realidad se llamaba Zar, con Z, Z-A-R, el zar Nicolás II, era el que estaba en ese momento, pero eran de una familia que gobernaba Rusia como desde el 1200 más o menos, que era la familia Romanov. Bueno, en ese momento estaba el zar Nicolás II, muy poderosos, los reyes, los zares, controlaban toda la sociedad, no había libertades, tenían riquezas incontables, lujos, mansiones, palacios, tierras, eran los dueños de casi todas las tierras de Rusia. Gobernaban apoyados por la nobleza. La nobleza siempre es la clase social alta, que es privilegiada, digamos, no paga impuestos y viven del trabajo de la gente que trabaja para ellos. La pasaban re bien. La verdad que la alta sociedad rusa eran pocos, pero digamos muy ricos. El resto de la población eran el 95% de la población, la mayoría campesinos. Es más, casi un 95% de la población rusa era campesinos, porque los rusos todavía no tenían una gran revolución industrial. Entonces las fábricas eran escasas, existían porque ellos habían empezado a industrializarse, pero todavía no eran Inglaterra ni Alemania, todavía tenían, su economía era básicamente agrícola. Entonces obreros habían, pero pocos. Y también existía la situación de los soldados, que eran muchos, porque estaban en ese momento peleando la Primera Guerra Mundial. ¿Contra quién? Contra Alemania y contra Austria-Hungría y contra Turquía. Entonces defendían la frontera, el frente oriental de la guerra era el que enfrentaba a los rusos con el resto de los imperios. Los soldados rusos la pasaban muy mal, morían miles por día. La guerra para ellos era terrible porque al no tener tanta tecnología, el recurso que tenían era la gente, los soldados, y los mandaban al frente a luchar. Y morían, y morían, y morían, y seguían muriendo, estaban hartos. La guerra había empezado en 1914 y era 1917, 3 años de muerte, y ya no daban más. Entonces ya querían salirse de la guerra y muchos empezaron a desertar, se escapaban, si los agarraban los mataban. Entonces, bueno, una situación horrible. ¿Qué empezó a pasar en Rusia? Empezaron a agruparse representantes de obreros, representantes de campesinos y representantes de soldados, todos influidos por esta ideología que es el socialismo científico. Este socialismo científico llevó a que se reunieran los campesinos, los obreros y los soldados en soviets. ¿Qué eran los soviets? Eran agrupaciones, consejos, en donde esta gente intentaba mejorar su situación. Esos soviets estaban dirigidos por un partido político llamado bolchevique. Acá está escrito. A ver. Ahí, bolcheviques. ¿Sí? Entonces, los rusos en 1917, la situación previa era la de los campesinos, obreros, soldados y el gobierno que ya les expliqué, quién gobernaba, la nobleza, el zar, etc. Los obreros, campesinos y soldados se organizaron en soviet, influidos por las ideas del socialismo científico, que son las ideas de Marx. Los soviets entonces estaban dirigidos por los bolcheviques. Los bolcheviques eran un partido político dentro de los soviets y el líder de ese partido bolchevique era Lenin. El nombre completo es Vladimir Ilich Ulyanov.
pero todo el mundo lo conoce como Lenin. Ese señor Lenin empezó a crear conciencia en la gente para que se saliera del sistema y se prendiera en la revolución. Entonces, bajo las ideas de Marx, que las tenemos que revisar, porque yo ya se las expliqué en un videito, el socialismo científico, esas ideas decían que el pueblo tenía que tomar conciencia de su situación. Y eso es lo que hace Lenin con sus discursos, con sus panfletos, con sus periódicos, empieza a difundir estas ideas para que la gente lo siga. Entonces, la revolución empieza por los soviets. Los soviets son esas agrupaciones de obreros, campesinos y soldados que deciden sacar al zar del gobierno, tomar el poder y hacer la revolución. Y ahí es cuando empieza la revolución rusa. En 1917 empiezan huelgas, manifestaciones, los obreros toman fábricas, los campesinos empiezan a tomar tierras, empiezan a meterse en palacios, a destruir. Había mucha bronca contenida, y como que las ideas estas los contenían, digamos. Gracias a estas ideas podían expresarse. Y bueno, las revoluciones generalmente las revoluciones políticas y sociales generalmente son muy violentas y sangrientas, y también murió mucha gente y se producen también muchas injusticias. El tema es que los soviets y los bolcheviques tomaron el poder en octubre de 1917 y establecieron la primera fase, que sería la dictadura del proletariado. Cuando toman el poder, lo que intentan hacer es repartir las riquezas, porque esa es la idea del socialismo científico, la igualdad. Repartir las riquezas, sacarles a los ricos y repartirlas a los pobres. Y que no haya nada en propiedad privada, que todo sea de todos. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a una sociedad comunista, donde hay igualdad social, o sea que no hay clases sociales, no hay ricos, no hay pobres, son todos iguales. Esa es la idea del comunismo o del socialismo científico. Bueno, no podemos decir que eso se logró, porque es muy difícil de lograr, siempre hay gente que tiene más que otra, pero los rusos vivieron bajo el sistema comunista desde 1917, que hicieron la revolución y se salieron de la guerra, ¿sí? Porque fue la primera decisión que tomaron, porque ya estaban hartos de pelear. Decían que esa guerra no les representaba, que era una guerra que estaban arriesgando su vida por el zar, que ya no querían saber más nada con el zar. Entonces se salen de la guerra y establecen el sistema comunista, que duró hasta 1991 más o menos, en donde ya cae la Unión Soviética, porque después de la revolución se creó la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que viene de la palabra soviet, que son esas primeras agrupaciones de obreros, campesinos y soldados que fueron el motor de la revolución. Bueno, es muy largo, es muy complejo, pero quería que lo tuvieran en una explicación. Después cuando analicemos el tema con trabajo, espero que se pueda entender bien. Les mando un saludito, chau chau.